quisiera mostrarles que dos de estas indicaciones de las 3 causales de aborto que se mencionan son claramente basados en la salud mental de la mujer. Y es aquí que donde tenemos esta realidad dramática que afecta dolorosamente a nuestra sociedad entera y que por otro lado son síntomas de una carencia y de una violencia de nuestra sociedad, que el aborto es la salida que se nos presenta frente a estas dificultades. Estas mujeres se enfrentan a decisiones complejas, muy difíciles, y que las enfrentan ellas mismas con la inevitabilidad del sufrimiento. Estas mujeres padecen, sufren, han sido violadas por cercanos, se encuentran en duelos y en complicadas posiciones para poder tomar difíciles decisiones. En razón de esto, la mirada de la salud mental, de los psiquiatras y de otros profesionales de la salud que están encargados en el cuidado y la protección de estas mujeres, es tremendamente valorable que esta comisión las escuche y tome en cuenta su voz. Nos preocupa muchísimo este proyecto y se los decimos como psiquiatras clínicos que cotidianamente nos vemos enfrentados a distintas enfermedades psiquiátricas y que a la base acarrean duelos y traumas complejos traídos de muchísimos años. Quiero darles una estadística personal de mi consulta. Yo me dedico principalmente a trastornos del ánimo y bipolaridad. En más o menos tenemos una resistencia a los tratamientos del orden de un 30-35%. Y más de la mitad de esas resistencias tienen traumas y duelos complejos asociados a aborto y otras complicaciones ginecobstétricas. Este proyecto, estimada comisión, plantea una ilusión. Y quiero hacerles ver cuál es la ilusión. La ilusión es de que al parecer con el aborto vamos a lograr evitar el sufrimiento de la mujer o vamos a detener este sufrimiento. Se plantea que en el fondo los que están contra el aborto pareciera ser que quieren obligar a la mujer a tener a estos niños en contra de su voluntad. Lamentablemente el aborto no es ningún método terapéutico, no es ningún tratamiento y por lo demás no se hace cargo en lo absoluto de las carencias y la violencia a la base que han llevado a estas mujeres a este punto. No se puede argumentar que la paciente será sanada. El aborto en ningún caso ha sido tratamiento. No evidencia ni tiene evidencia de que mejore la salud mental ni física de las mujeres. Y existe un porcentaje no menor de secuelas psíquicas y físicas que no pueden ser ignoradas por esta comisión. Por otro lado, este proyecto ofrece la ilusión de la libertad a la mujer. La mujer en esta situación se encuentra en una posición desvalida, de muchísimo sufrimiento. Se asigna a ella una decisión extremadamente compleja que consiste en acabar con la vida de un hijo que lleva en su vientre con la finalidad y la ilusión de poder aliviar su sufrimiento y su situación. No quita el trauma ni el dolor, impide un verdadero tratamiento de las carencias y las violencias que hay a la base. ¿Por qué? Porque nos pone a todos en una posición en la cual pareciera ser que al deshacerse del producto del problema se radica el problema a la base. Atenta paralelamente con la subjetividad de la mujer. La subjetividad de la mujer involucra su rol de concepción y por otro tanto, él significa que estos apoyos y estas situaciones no significa generar un nuevo ataque y un nuevo trauma a la situación ya compleja que la mujer vive, sino que al revés, por el contrario, apoyarla y sostenerla en tan difícil y compleja situación. Cometer un homicidio de un inocente y pensar que no deja secuelas psíquicas es una ilusión. Instala en los miembros de la sociedad y asigna un rol no propio a los actores médicos y a los grupos de trabajo de la salud, gestiones que son contrarias a sus principios, gestiones que son contrarias a la conservación de la vida. Y en este sentido, claramente, los personales de salud que se van a ver involucrados en esto, no podemos ni siquiera sospechar las eventuales repercusiones psicológicas que podrían acaecerles. Hay grandes ejemplos de secuelas en nuestra literatura, en los medios sociales. Existen testimonios claros de mujeres en las cuales han sido afectadas.
Estos testimonios no deben ser tomados en vano en lo absoluto. En muchas ocasiones, como fueron el caso de los detenidos desaparecidos, los testimonios, los valientes testimonios de ciertos sufrimientos y de las secuelas que dejó esta violencia, fueron las que pidieron precisamente poder empezar a resolver estos complejos duelos en nuestra sociedad. El aborto, independiente de su justificación, segrega, reexpone al abuso. Las pacientes, como señalaba la doctora Francisca de Cebalcusa, la gran mayoría de las pacientes expuestas a violación y que han sido embarazadas ocurre en abusos reiterados dentro de su miembro del núcleo familiar. Él impide el correcto manejo del duelo, lo trunca, lo tergiversa y coloca el acento en otro punto. Por otro lado, expone al trauma. El procedimiento no es nada de sencillo. A medida que el embarazo se va adelantando y cada vez mayor, los procedimientos son cada vez más complejos desde el punto de vista médico. Y finalmente abre la posibilidad de matar, cosa que expone a la violencia, al trauma y por sobre todo a una sociedad en la cual no se protege al más débil. En suma, este proyecto no cuida a la mujer, asesina al niño no nacido y expone eventualmente a secuelas. Entonces es ahí donde este grupo de psiquiatras nos preguntamos qué tratamiento es este, qué apoyo finalmente estamos dando. Hacemos este tremendo sacrificio que es generar el aborto de un niño no nacido para aliviar el sufrimiento de la madre, cuando precisamente aquello no se mueve ni un pelo cuando usted lo hace. Usted puede argumentar que tal vez que el fruto de la concepción de esta mujer, digamos, no es una vida humana. Ahí nos topamos con dificultades antropológicas bastante complejas. Si usted escoge un punto de inicio de la vida humana, usted necesariamente pone un punto de segregación en la humanidad. Pone un punto en el cual, a través de su creencia o de una ideología, quiere establecer el inicio de la vida humana en algún punto que debe usted probar profundamente desde el punto de vista antropológico y filosófico. Quiero reiterar que el germen social de la violencia es una herida difícil de curar en nuestra sociedad, que de por sí ya está enferma y que tiene múltiples y diversas cosas que sanar antes en salud mental. Quiero ver que esta comisión pueda revisar bien el contenido de este documento, pues en estrictísimo rigor no entrega una libertad sino una carga a la mujer, no cura sino que traumatiza, nos expone un círculo de violencia y por lo demás hace que los abusadores perpetúen sus actos. Favorecerá la negligencia en su cuidado y en suma no será un aporte para la mujer, sino que probablemente tendremos secuelas que en este minuto son muy difíciles de poder evaluar. Lo primero quiero, acerca de la pregunta de la diputada en que me decía qué teníamos en común. Yo pienso que cuando veo estos dramáticos casos que nos presentaron, tienen en común y son muestras del trauma, son muestras de duelos no resueltos y son problemas en el fondo de las carencias y las violencias que llevan a las mujeres a estas situaciones. No existe manual de psiquiatría que diga que el aborto mejore mujeres, por lo tanto el aborto no es benéfico. En ese sentido, como tratamiento médico no puede imperarse elementos como de principios bioéticos, donde se vulnera además maleficencia, donde la beneficencia es cuestionada, donde el peso de justicia y la conservación de la vida se ve claramente cuestionada. En ese sentido, usted puede pensar que una mujer libremente quiere abortar con la ilusión de poder aliviarse de su sintomatología, de haber sido violada, de tener eventualmente un duelo a venir y a manejar, pero ocurre que lamentablemente ese alivio de síntomas en la gran mayoría de los casos es transitorio. Usted incluso puede llegar a tener el derecho, ser cuidada por el Estado, tener elementos de prevención y a pesar de todo eso, tener graves secuelas psíquicas y físicas. Tener la idea de que nosotros podemos controlar eso o poder contenerlo de alguna forma es simplemente una ilusión. Por otro lado,
En guías aquí presentes de orientaciones técnicas para la atención integral de mujeres que presentan un aborto y otras pérdidas reproductivas, entre ellos que la doctora Kimmelman es parte de esta comisión, señala claramente: los problemas de salud mental importantes ocurren con mayor frecuencia en mujeres que presentaban problemas de salud mental previos a la gestación, en las que decidieron tener el aborto bajo presión externa y en las que tuvieron el aborto en circunstancias desfavorables. Los sentimientos de pérdida solo surgen cuando hay apego previo. El apego es un proceso que se inicia con el retraso de la regla de la mujer y cuando la mujer tiene las primeras señales del embrión en gestación. Y en ese sentido es un proceso largo y es un proceso complejo que pasa por múltiples etapas. En ese sentido, truncar este proceso, tratar de imponer una eventual e ilusoria solución de tratamiento es simplemente una falacia. Lo que diferimos entre una cosa no es en el diagnóstico, sino que claramente en el tratamiento. En ese sentido, claramente, amputar una pierna granguenada en un diabético es muy distinto que amputar a un hijo. En ese sentido son objetos distintos, ontológicamente diferentes y de resortes de principios bioéticos totalmente distintos. En ese sentido, por otro lado, si los psiquiatras nos tenemos que poner a evaluar a este grupo de pacientes para ver si libremente tienen o no las capacidades para poder tomar estos datos, nos pone en errores y nos expone a ideologías, a situaciones de mala praxis y en general a una dificultad muy difícil de controlar y de poder proveer. El proyecto en estas tres causales, y lo digo taxativamente, no soluciona los problemas de violencia y de carencia ni de salud mental de estas mujeres, sino que las expone a agravarlo.